Mi querido Gustavo Falcón, qué gusto tenerte aquí. Gracias por esta entrevista. La verdad es que me voy enterando de muchas cosas. Platicamos un poquito antes de esto y que pues eres familiar de Alejandro Fernández y traes toda la línea italiana y todo. Se te ve, se te ve. Sí, mi querido Carlos, qué gusto saludarte, qué alegría estar en tu espacio. Y híjole, voy a tenerte que desmentir. Esos son los rumores que No. salen en revistas, que salen en los programas de chismes, que por mi parecido a Alejandro Claro. Fernández. No, no es cierto. A todos O los que al nos están sol, o a Luis escuchando tienen que Miguel. saber que... Bueno, Luis Miguel, sí, que preparamos esta entrada divertida. Carlos, aquí estamos para servirte. Oye, pues muchas gracias. Fíjate que parte de las finanzas, te platicaba que pues es también la parte emocional, ¿no? Y se mueve mucho alrededor de esto. Pero una de las cosas que yo considero más importantes dentro de las finanzas es la comunicación. Y tú eres experto en comunicación. Vamos a hablar un poquito de uno de los libros que has escrito y todo esto. Pero antes de todo, ¿quién es Gustavo Falcón? Cuéntame. Gustavo Falcón es un soñador. Gustavo Falcón es alguien que cree en Jesús y es alguien que ama el humor, pero como tú no tienes una idea. Yo siempre he creído que el sentido del humor es el vehículo perfecto para llegar a donde quieras llegar, ¿eh? El vehículo perfecto. Y cuando digo que soy un soñador es porque lo que hoy estoy viviendo lo soñé hace 20 años y hoy estoy soñando, estoy en etapa de estar soñando cosas nuevas para tener en qué entretenerme los próximos 20 años y así, Ujú. así sucesivamente. Creo que soñar es la antesala de cosas grandes. No sueñas, no va a suceder nada. Las cosas no ocurren en automático, ¿sabes? Eso me queda muy claro. Y bueno, al final comento, porque dije soñador, creo en Jesús y amo el humor. Y al final te puedo comentar que si yo no hubiese encontrado a Jesús en mi vida hace 25 años o poquito más, creo que no estaría contando la historia que hoy cuento, no Ok, estaría donde estoy y no estaría aquí contigo el día de hoy. claro. Entonces, creo que es lo mejor que me ha podido suceder en mi vida. Fue el parteaguas, o fue ese punto de inflexión en tu vida. Sí, señor. Ya. Qué Yeah. chido, qué chido. ¿Qué levanta a Gustavo todas las mañanas? Primero un café. Es bien raro, ¿eh? Porque, oye, es bien raro porque muchos creen así como que no, la oración, una Sí, frase. sí, No, sí, sí, por eso, exacto. yo no sé en qué momento, o a qué edad realmente me comenzó a suceder lo que escuchaba cuando era joven, ¿no? Cuando escuchaba a los señores que decían, yo me tengo que tomar una taza de café porque si no, entonces, o ando de malas o no arranco. Yo te prometo que tiene que haber un primer sorbo de café y como que se me abren los sentidos, se me abre todo. De hecho, no le comenten a nadie, pero yo tengo una cafetera abajo. O sea, hay una cafetera normal, como todos la tenemos en la cocina, y yo tengo una aquí, muy cerquita de en cuanto me levanto. Y luego lo primero que hago es abrir un libro. No quiero decirle que me pongo a leer, pero siempre es como que necesito rescatar algo. O leo el párrafo de un libro, Ujú. o leo un artículo, o Ok, leo o el versículo del día, o algún clip motivacional ok. de quien sea. Es como acordarme por qué tengo que despertar. Sabes que no hay cosa más, de verdad te lo digo, más triste es la palabra, que levantarte sin saber para qué. Exacto. Y a mí me gusta que la gente despierte y tenga un porqué, ¿no? Ujú. Tengo amigos que les digo, hey, ¿cómo estás? Me dice aquí, tirándole golpes a la vida. Le digo, bueno, no es lo ideal, pero qué bueno, ya saliste a tirarle, porque la vida te va a decir, pues yo qué culpa tengo, pero Claro. me gusta mucho que la gente tenga una razón por la cual se levanta y te digo, a mí me gusta, lo primero es meter algo positivo, si lo puedo dejar en una sola respuesta. Por eso dije de diferentes maneras, pero meter algo positivo a mi vida. No me gusta ver noticias, no me gusta ver noticias. Ok. Como que cambian tu perspectiva del día, ¿no? Porque a mí me pasó lo mismo que tú. Yo veía, escuchaba muchas noticias, pero llegó un punto donde dije, oye, me está cambiando mi día de Sí, una lo manera negativa, ¿no? escuchas noticias hasta por cultura. Yo sé que tienes como, Sí, como líder de opinión, tú lo sabes, tú eres líder de opinión y tienes que estar como enterado, pero comencé a notar que me enojaba mucho, ¿sabes? Digo, sin politizar esto, pero es sí, como claro. que escuchas y miras
que dicen algo de tu nación, que dicen algo de lo que está pasando en la pandemia. Entonces ya como que te cambió y eso no va a cambiar nada. Yo tengo un amigo que decimos, oye, si eso cambiara las cosas, yo estaría tuiteando 1000 cosas todo el día, pero no cambian las cosas. Entonces, sí es como, mi recomendación siempre es como, tienes que comenzar con algo positivo en tu vida, ¿no? Correcto, correcto. Yo creo que eso, y por eso elegí, y lo voy a enseñar y lo vamos a empezar con esto. Elegí este libro que de los tantos que has leído, ¿cuántos has escrito, perdón? Son como 7, He ¿no? escrito 9 libros, 9 son libros. 9 libros y es una colaboración, porque fue primero el de 5 secretos de un campeón, fue Sueña, Ánimo, la vida sigue, y luego fue Actualízate, tu generación lo necesita, Rebeldes en agonía, y luego después vino Ajá, cállalos, ¿no? que Cállalos, no hice feliz, y luego vino La vida detrás del telón, y luego viene Los 7 días para nuevos creyentes, y luego Tus amistades y la Biblia, y hice una colaboración en un libro que se llama Emprendedores, obviamente hablando de iglesias, hablando de esa invitación me la hace Lucas Leis. Entonces, siempre es como estar metidos en el mundo de estar escribiendo. Siempre he creído que escribir es como crear un robot que 24 horas está trabajando Completamente. y le está diciendo cosas buenas a la gente 24 horas. Pero ese libro es muy especial, ¿eh? Ese libro es muy especial. Yo Es creo que por como, eso lo escogí. No sé por qué, pero ahorita nos vamos a platicar mucho al respecto. como que ahí plasmé lo que pienso acerca de la iglesia. Abrí mi Ajá, corazón. Hay un capítulo ahí que se llama Hipócritas con Derechos correcto. Está fuerte. ese capítulo, eso está muy fuerte. Esa prédica abrió y cerró muchas puertas. Ajá. Marcó positivamente y también marcó para que de alguna manera alguna gente se... Porque te tengo que decir algo, mi querido Carlos, siempre han dicho como que si soy un agitador, yo nunca he creído que Jesús vino y dijo, voy a agitar a la gente. No, Ok. no, o sea, eso no está en la mente, agitar o sea, es como cuando yo voy a predicar y alguien me dice, oye, Gustavo, ¿estás listo para darle duro a los fariseos? Y yo, no, ese no es mi ministerio, hacer enojar a los fariseos. Es más, yo no sé si aquí hay, yo no llego a un lugar pensando como que ahí hay gente que se tiene que enojar, al contrario. Claro. Siempre nuestra tarea es poder animar, levantar y dejar algo, pero ese libro es interesante. Y te voy a decir por qué lo escogí, porque creo que yo en lo personal creo que la comunicación es influencia y la influencia es liderazgo. Entonces la comunicación es liderazgo de una cierta manera. Y de hecho, ahorita que decías de escribir libros, acabo de leer algo de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no sé si lo conozcas, un Sí, escritor claro. prominente mexicano, y dice, para que algo trascienda debe de estar escrito. Y eso me pareció fabuloso, ¿no? Wow. Entonces, debemos Fantástico, de escribir totalmente. más, debemos de escribir mucho más. Pero cuando yo leí esto, Cállalos No, cuando vi todos tus libros y decía Cállalos No, dije, es que la comunicación primero tiene que ser interna, ¿no? Tiene que ser entre nosotros, ¿no? O sea, tratamos de Total. comunicar mucho para allá, pero yo comunico finanzas, pero si no me pasa a mí, si no me comuniqué primero lo que estoy comunicando yo después, es etéreo, es completamente falso, si queremos llamarlo así. Entonces, cuando tú dices, cállalos, no hice feliz, el título dice mucho de lo que tú te tienes que hablar a ti mismo, de esa comunicación interna. Y por eso creo que es importante platicarlo esto en finanzas, porque tienes que entrar en una comunicación interna contigo mismo de los cambios que tienes que hacer de la cultura mexicana de que el que tiene mucho dinero es porque tiene tranzas en el gobierno. El que Claro, tiene claro. mucho dinero es porque bla, 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 bla. Que sí, o sea, pero excluyendo eso, hay muchos otros que yo conozco, que he conocido y que he aprendido, que No, y hacen, que es un alto porcentaje de quien, claro, bueno, hay más buenos que malos, exacto, y no por un porcentaje de malos o corruptos o lo que tú quieras, vamos a dejar de reconocer que hay gente que son un ejemplo y que han construido cosas. Y esa gente nos tiene que decir a nosotros que sí se puede. ¿Me exacto, explico? exacto. Y no de una manera de positivismo, de sí puedes y no sé No, qué, no, no, no. sino de una manera que tú la platicas en el capítulo 6 y es donde me quiero adentrar. Porque no te voy a decir que me sacó lágrimas, pero sí se me hizo un nudo en la garganta el capítulo 6. Porque yo en el 2017 di una conferencia, me permitieron dar una conferencia en la iglesia a la que asisto, donde hablé
casi los mismos puntos, y no lo había leído ese tu libro, es más, no sé en qué fecha lo escribiste, pero casi, o sea, mi prédica o mi conferencia fue del capítulo 6 que tú escribiste, y yo dije, wow, o sea, hay más gente, ahora sí que como Elías, que piensa que uno es el único que pasa por estas cosas y estos procesos, pero hay más gente que pasa Sí, por otras cosas. Y lo que quería comunicar contigo es, aparte de la importancia de la comunicación, y ahorita nos dices al final, ¿qué consideras tú las 3 cosas ujú, más importantes de una comunicación efectiva? Tanto ujú, en ti mismo como a lo mejor con tu pareja, para que nos ayude en esta situación de finanzas. Pero creo que no hemos hablado mucho, tanto a los jóvenes, de que hay procesos, de que ya. tenemos que tener que hay procesos. Y eso es lo que me gustaría comunicar y sacar de aquí, porque queremos todo, y me incluyo, queremos llegar a ser ya el gobernante que esté distribuyendo los Ujú, granos como José, ujú, ¿no? Y hablas tú de José en ese capítulo 6 que se llama Cuando llorar vale la pena. ujú. Y José lloró mucho. José lloró muchísimo y pasó por Muchos años, muchísimas muchos cosas, muchos años. años, o sea, más de 12, 13 ¿Sabes cuál años, tengo es, entendido. ¿Sabes cuál es el problema, mi querido Carlos? Que los que leemos la Biblia y los que nos agarramos de las promesas de la Biblia, a veces no estamos conscientes que de un capítulo al otro pudieron pasar años. Ujú. O sea, de un capítulo al otro pudieron pasar años. O sea, y entonces Dios manda a Samuel a ungir a David y luego lo que pasó como en tres capítulos, lo que no sabemos es que pasaron 15 años, Sí, 17 sí, sí, años. sí. Lo mismo en José, o sea, contamos la historia, es como muy cronológica y comenzamos a ver que, no, pues lo primero es que Dios me va a poner en un pozo, me va a vender, me van a encarcelar, pero voy a salir adelante, ¿no? Así como queremos resolverlo todo como los Avengers, ¿no? En 2 Exacto. horas. Sí. Después que salieron las series, fíjate este punto con este tema tan importante que estás tocando sobre procesos, cuando comienzan a salir las series, te soy muy honesto, en estas nuevas plataformas digitales, ya hace años, yo me resistí mucho. Yo Ujú. soy fan del cine. No sé si después de esta pandemia voy a ver el cine igual. Correcto. Ir a llegar hasta un cine para ver si la película me va a gustar sin la posibilidad de poderle cambiar, ¿verdad? Como aquí Exacto. dices, le doy 10 minutos, decimos. Y yo me resistía a las series por esta cultura que tenemos de la inmediatez. Inmediatez. Ujú. O sea, ¿cómo es posible que voy a saber dentro de 10? Y no me digas las que tienen siete temporadas y 8 Sí. temporadas. Yo no sé ya qué es más largo, si The Walking Dead o Apocalipsis. Yo ya, la verdad, yo era fan de Walking Dead. Entonces, pero ahora es al revés. Ay, qué flojera ver una película en 2 horas y me da flojera que en la última 30 minutos quieren resolver todo. Entonces Ujú. yo creo que eso, si lo traemos a la vida práctica, creo que es lo mismo. Que quisiéramos resolver nuestras vidas en 2 horas. Quisiéramos resolver nuestra vida en 1 hora 30. Y yo creo que nuestra vida es una serie, es una serie. Es decir, vamos viviendo capítulo por capítulo. Y yo estoy preocupado por una generación, estoy preocupado por esta generación. Y yo sé que tú también, por eso estamos Sí, aquí, claro. porque estamos preocupados por una generación en todas sus áreas. ¿Qué mentalidad tiene una generación en finanzas ahora? No me digas que no, porque todos lo piensan. Ujú. Saco un video, me hago youtuber, me hago influencer y me hice millonario, Millonario, ¿verdad? claro, exacto. Ahora, ¿sucede? Sí, sí sucede. ¿Es para todos? No, no es para todos. No. Así se lo digo yo. Y entonces a mí me dicen, oye, Gustavo, como que andas muy, truenasueños, me dijeron la semana pasada, no, estos chavos quieren soñar. Le digo, sí, pero es como no todos podemos ser pilotos. Yo es bien raro que te voy a decir, pero no sé en qué momento me di cuenta que me encanta la aviación, que me hubiera gustado ser piloto, y ser piloto comercial para hacer todo ese rollo de la cabina de pilotos, por favor, así todo ese rollo Sí, y sí, sí. todos esos protocolos, llegar con tu traje, Ajá. pero no todos podemos ser pilotos. Entonces, sabes que muchas veces el no entender que la vida es de procesos, al final de cuentas, mi querido Carlos, vamos a perder esas oportunidades de aprender porque el tiempo va a pasar, el tiempo va Ujú. a pasar.
va a pasar, va a pasar. Y si no aprendimos a nosotros poder haber crecido en cada etapa de nuestra vida, yo sé que esto ya es un cliché, pero es la clásica, no llores porque te pasó, mejor pregúntate por qué te pasó. Yo por ahí tengo no lo hago así tal cual en la red, pero lo digo, hashtag, soy más terco que la pandemia. Entonces, ¿qué voy a sacar de esta pandemia? ¿Me gusta este proceso? No me gusta. Platicaba con Yesaya Hansen hace unos días que grabamos un podcast y me decía, sí sabes que va a ser muy difícil que volvamos a estar como antes, hablando del público, ¿no? Los que Sí, comunicamos, claro, a tener, claro. a tener a la gente aquí cerca, a tenerle, y luego le digo, no me estés diciendo eso, porque una de las cosas que yo amo es comunicar, ¿eh? Esa es mi pasión, eso yo lo hago 24 horas al día, donde me pongas, pero imagínate de pronto encontrarnos con un proceso como el que estamos viviendo, entonces tuve que aceptarlo, entonces tenemos que aceptar los procesos, ¿no? Y es lo que a mí me gustaría poder llegar a esta generación y decirle, oye, no le creas al que te diga que lo puedes lograr. Es como el que dice, aprenda guitarra en tan solo 5 días. O No, sea, claro, no. Oye, Kiko Simian te va a decir, no les creas, ¿verdad? claro, Si quieres ser guitarrista de Luis Miguel, no les creas, ¿no? O el exacto. que te va a decir, aprenda a volar en tan solo 3 días. No, pues, ¿A qué volar qué? loco, ¿Un te va a papalote o decir. qué? O sea, Sí, y te prometo que ni el papalote en 3 días, ¿eh? Yo no sé cuánto tardé. es que ese es el punto porque el proceso, yo creo en algo, creo que los procesos duelen, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo. Mucho, Y lo que totalmente. queremos evitar es el dolor. Ahora, creo que es natural porque los seres humanos queremos evitar el dolor por naturaleza. Nadie va y se corta o se abre una herida adrede, ¿no? Sí, Entonces queremos evitar ese dolor y por eso tratamos de evitar los procesos. Pero conforme he pasado la vida, el tiempo y todo eso, me doy cuenta que esos procesos son necesarios porque son el escalón para algo mejor, ¿no? O sea, son el escalón de lo que te va a totalmente. llevar a un aprendizaje. Y eso es lo que quiero que los chavos, porque a mí me escuchan mucho de edades entre 20 y 35 años, estamos chavos. Entonces, Estamos chavos todavía. estamos chavos. Entonces, es algo que, brother, tratamos de evitar esas cosas, pero vamos a pasar por ellas. Y es el proceso en el que vamos a estar, vamos a pasar y tenemos que pasarlas. Si me voy un poquito al tema de finanzas, porque de esto se trata este podcast, yo te voy a dar mi ejemplo. No sé si tú quieras dar algún ejemplo en Ujú. específico o algo así, pero yo me endeudé muchísimo antes de mis 30 años, ¿no? Y hasta que llegó Uf. mi hija, me di cuenta que estaba muy endeudado y el proceso para salir de deudas me llevó 3 años. Y fue 3 años o sea, de broncas en la casa, de esto, del otro, del otro. Y hoy te puedo decir que Oye, estoy pues libre de dime, deudas. dime cómo, hermano. Porque... Y de ¿Qué eso se dices? Bueno, trata. de eso se trata, exacto. De eso se Sí, trata es que de esto. eso se trata, porque estaba yo asesorando a una pareja, y me decían, es que creemos que en un año vamos a salir de deudas, pero es un chorro. Y les digo, ¿qué es un chorro? Siéntanse privilegiados, porque conozco parejas con 4 o 5 hijos que han pasado 8 años Ujú, para salir de deudas, ¿no? ujú. Entonces, el tiempo es relativo y los procesos son los que nos llevan a algo mucho mejor y tenemos que aprender a pasar por ese dolor, ¿no? A pasar por ese dolor, porque ese dolor, creo que esa es la comunicación, ese dolor es el que te va a fortalecer. Ese dolor es el que cuando haces ejercicio, que estás levantando la pesa, se rompen las fibras del músculo y al romperse eso es Sí, cuando te haces más fuerte, ¿no? Es el que sale el ácido totalmente. láctico, no sé cómo se llama eso, no soy muy bueno para esta parte. Ujú. A mí me encanta el ciclismo, no me gustan mucho las pesas, pero, Y pero yo, es y más yo eso. correr, tampoco me metas al gym, siento que me ahogo. Sí, sí, que completamente. Necesitas aire, ¿no? Yo igual. Sí. Entonces, creo que es el proceso de José, por eso a lo mejor nos identificamos tanto con él, porque es el proceso y fue un proceso muy doloroso. ¿Has vivido tú por algún proceso así de dolor que te haya llevado a decir, wow, llegué, si no hubiera pasado por esto, no hubiera sido gobernante como José? Sí, claro. De hecho, te soy muy honesto. Cuando a mí me preguntan cuál es la razón, dicen, obviamente tú has sido criticado, te han cerrado puertas por tu manera de comunicar, hablan en la iglesia, por tu manera de pensar, por tu manera de escribir. Eh, ¿Cuál ha sido
la clave para que tu corazón no esté amargado, ¿no? Me gusta mucho esa expresión donde dicen, hablo de la experiencia y no de la amargura, ¿me entiendes? Porque hay quienes hablan de la amargura y todo lo que les pasó, y creo que hasta en la atmósfera se puede sentir cuando alguien está súper amargado hablando, y cuando lo puedes hablar de la experiencia, cuando te ríes de tus experiencias. Entonces yo siempre respondo que una de las cosas que a mí me han ayudado a no guardar ese tipo de rencores o ese tipo o de haber sanado mi corazón es porque al final me doy cuenta que todo lo que me pasó me llevó a donde estoy. Claro. Si la gente que quiere evitar procesos no llega a donde necesita estar. Y no es que seamos amantes del dolor, Carlos, ¿eh? Eso quiero aclararlo. No es que seamos amantes del dolor. Somos masoquistas y quiero ser mártir. No. Yo soy de los que creo que ya mucha gente murió por el evangelio. Jesús murió en la cruz. Yo no le tengo que ayudar a Jesús a sufrir. Pero los procesos son inevitables. Entonces, tenemos que entender que esos procesos nos van a poner en el lugar. Entonces, cuando yo volteo, yo tomo la actitud de José, ¿no? Siempre digo, queriéndome hacer un mal, provocaron que yo llegara a donde estoy. Y nunca se me va a olvidar, hace muchísimos años, me llama la atención el consejo que me da un pastor, se llama Charles Nieman, del Paso, Texas, un hombre muy maduro ya, con una iglesia de miles de personas, muy criticado siempre, muy exitoso. Y recuerdo que yo estaba pasando un proceso difícil. Yo había llegado a Monterrey, y cuando llego a Monterrey, te estoy hablando de más de 15 años, cuando llego a Monterrey resultó, la primera noticia que encuentro es que me están votando de la denominación, ¿no? O sea, fue como el momento donde, qué bueno, está llegando a Monterrey. Y entonces para mí fue como, no tanto que me doliera dejar la denominación, te soy honesto, pero sí fue como, ¿por qué estoy sintiendo este rechazo? Si lo único que hemos hecho es dejar la vida, dejar nuestra juventud, amar a los jóvenes, viajar para tener eventos con jóvenes que de otra manera podemos verlo en esa inversión de vida sobre otros. Y la verdad sí me pegó esa carta donde decía, usted es nocivo, rechazo. Y cuando le platico a este amigo pastor, que no me preguntes cómo, él no sabe español, yo no sé inglés, pero tenemos un amigo en común, un amigo que fue el que nos presentó de muchos años, uno de mis mejores amigos. Y recuerdo que estoy yo diciéndole, y entonces voltea a mi amigo y se me cae bien y me dice, él dice que le des gracias a los que te dieron una patada en el trasero, porque una patada en el trasero te empuja, te impulsa hacia enfrente. Entonces, eso sanó mi corazón, volteo y digo, hay gente que va a necesitar ser parte de tu proceso y les toca ser los malos. Entonces, creo que ya está feo desde que Dios los escoge para ser los malos de tu película. Entonces ya como que con eso ya es como que, híjole, no sé qué me da que seas el malo de la película. Entonces los procesos en el camino te vas a dar cuenta que si yo no hubiese pasado eso que tanto me dolió en mi corazón en su momento, yo no hubiese conocido toda la gente que conocí. Es como una Y. ¿Sabes que los procesos yo los veo como una Y en el camino? Eso está muy interesante. Tú vas así, tú tienes que llegar aquí es donde Dios te quiere llevar. Entonces tú vas aquí, vas lineal, y cuando empiezan los procesos estás tratando de esquivar y se hace una Y, hermano. Se hace una Y. Y entonces, creyendo que estás perdido en el camino, creyendo que ya te alejaste de tu propósito, creyendo que perdiste, que eres un fracasado, resulta que cuando se parte el camino en esa Y, Dios te va llevando por donde tienes que pasar. Al final descubres que fue la mejor Y en tu miserable vida. Digo miserable para que suene así a guión de película, claro. ¿Verdad? Es así. Es más así interesante. Claro, suena más interesante. Es como pensar y decir, yo sí pienso, ¿qué hubiera pasado si yo sigo lineal en lo que yo creí que eso era? No, procesos que te hacen llorar, después te vas a reír de ellos, de verdad. Yo se lo digo a muchos cuando están llorando, le digo, te vas a reír de esto. No me digas eso, no creo que nunca
yo vaya a reír. Sí, yo sé lo que te digo. Te vas a reír de este momento cuando te des cuenta que siempre hay un misterio de parte de Dios que no nos va a ser revelado hasta después. Porque hubiese sido muy sencillo que desde que agarraron a José sus hermanos, primero que lo echaron a la cisterna, pues que le hubiera llegado un WhatsApp a José, ¿no? Oye, no te preocupes, todo esto es parte del show, no te va a pasar nada, no te vas a morir, tranquilo. O sea, qué fácil hubiera sido, ¿no? Tal vez lo tuvo con el sueño que tuvo de chavo, pero no entiendes el sueño o no entiendes esa parte, pero como que ya tienes que pasar por el proceso. Y ya que llegas a lo que No, es llegaste, que ya entiendes. te vas a acordar. Te vas a acordar. Bueno, tenemos que tener claro que el proceso como que hace nulo el sueño. Uh-huh. Como que entras al proceso y el sueño, no traes ganas de soñar, no traes ganas de acordarte, ¿no? Es como que lo único que quiero es sobrevivir y te vas olvidando del sueño. Y eso es bueno en su momento. Es bueno porque entonces comienza a formarte te estás enfocando en lo que está pasando. Correcto. Cuando yo escucho a alguien que dice, yo siempre pienso como al revés, cuando escucho a alguien que dice, es como mi deporte y mi defecto. Cuando alguien dice una frase la pienso al revés, a ver qué sale, y a veces salen cosas muy chidas, ¿no? Es como... no te enfoques en tu problema, enfócate en Dios. Y yo, a ver, ¿qué te pasaría si te enfocas mejor en tu problema para ver qué le aprendes, para ver qué viene? ¿Me entiendes? Es como cuando, es como cuando alguien dice, no llores cuando te dicen en un funeral, ¿no? Ahí la persona que perdió, no llores. A ver, ¿qué sucedería si le digo, llora? Olvídate ahorita de todo y llora lo que tengas que llorar. No, es que tu padre no quiso, no te quiere ver así. Para empezar, el Señor ya no está, no la está viendo, déjala que llore. Entonces, es como siempre pensar al revés. Entonces, qué bueno que José en ese momento del proceso no se acordó del sueño. Me gusta lo que dices tú, en su momento dices, y eso te confirma que estás en el momento de Dios. Claro, en el momento Eso adecuado. te confirma que estás en el momento de Dios. Hay Imagínate cuando le estaban poniendo... Sí, dime. Dale. No, dale tú. Imagínate que se estaban poniendo... Imagínate cuando le estaban poniendo el anillo. ¿Tú crees que no vino ese momento, todo ese sueño? O sea, cuando veía toda esa multitud, cuando veía al gobernador principal hablar, entonces él tuvo que haber tenido un flashback de ese sueño y luego se le vino todo el proceso y luego comienzas a conectar los procesos porque dices, bueno, si no me hubieran tenido envidia, pues no me hubieran echado a una cisterna. Claro. Y esa cisterna estaba muy cerca de donde iban pasando los mercados de aquel tiempo, donde iban pasando aquellos que me compraron. Y si Potifar no me hubiese comprado, pues no hubiera pasado lo que pasó con la señora Poti, ¿verdad? Que era la esposa de Potifar. Ajá, doña Poti, claro. Y si ella, porque oye, yo leo esa historia y digo, desgraciada vieja, qué infeliz, o sea, ¿por qué le hizo eso a José? Pero te das cuenta que dices, entonces no hubiese llegado José a la cárcel. Y entonces todo esto que te estoy platicando, lo quiero imaginar que está pasando por la mente de José mientras le están poniendo ese anillo al dedo, ¿no? Y mientras el gobernador está hablando. Entonces, no siempre tenemos que tener el sueño aquí en la mano. A veces hay que soltarlo y tratar de sobrevivir, porque la sobrevivencia te trae fortaleza. Oh, qué frase, qué Entonces, frase. Yo mismo dije hace mucho tiempo, no hay que sobrevivir, hay que vivir. Y luego, después, decíamos Isaías y yo la semana pasada en lo que platicamos, que hay mensajes que son para la noche, ¿no? Y se acabó, es como que no graben, ¿no? Porque después, mañana me voy a estar arrepintiendo. Todo comunicador se arrepiente de ciertas cosas, ¿no? Sí. Porque vas evolucionando tus pensamientos, ¿no? Claro. Hay consejos que yo no daría. Entonces alguien dice, bueno, pero entonces arruinaste a la persona que saliste. No. Estamos en otra época. Ahora, fíjate, antes de la pandemia yo decía, no hay que sobrevivir, hay que vivir. Y ahora después de la pandemia cambio mi frase y digo, hay que sobrevivir. Sobrevive y luego después continuamos, ¿no? Entonces, eso es aplicable en todo. Si hablamos de finanzas, proceso. Escuchas
a Carlos y dices, sí, tengo que salir de deudas y quieres que sea en 3 días. No, empieza un proceso. Nunca se me va a olvidar hace unos años, tú sabes, a veces le apuestas a proyectos, no siempre salen. Yo le posté a un proyecto, creí que todo podía salir y era un proyecto muy, muy noble, que tenía que ver con la iglesia, tenía que ver con ayudar, con sembrar y no salió bien y nos metió a una deuda muy fuerte. Y recuerdo que lo primero que me dijo alguien a mí, bueno, pues vende tu moto. Yo, no, es que la moto no la puedo, la moto no se puede. Hasta que, porque quieres tú que si Dios te dijo, te voy a sacar de esto, tú crees que va a ser de la noche a la mañana. Exacto. Las clásicas historias de los pastores gringos que dicen, y estaba orando en la oficina bautista cuando de pronto Sí, llegó alguien con un cheque. Llegó, eso, y llegó y estaba un portafolio afuera Sí. y estaban los 100. Y entonces tú bien emocionado te sales a ver si está el mendigo moletín y no hay nada. Porque así no opera Dios, mano. Dios necesita... Yo siempre he creído que Dios no te manda las desgracias, ¿eh? Siento que se hace a un lado. Ándale, te quisiste, me voy a hacer a un lado porque de eso vas a aprender. Y ya después Él comienza a enseñarte, ¿no? Es como que aprende de eso. Exacto, completamente. Hay una frase que tú dijiste hace tiempo, no me acuerdo hace cuánto, cuando recién te empezaba a seguir, y creo que esta generación también lo tiene que volver a escuchar, que eso sí no ha cambiado de ti, que es, de tus mayores dudas saldrán tus mayores convicciones. Y yo creo que esas dudas Totalmente. salen en estos momentos de procesos difíciles, que es cuando Sí, empieza a dudar, señor. inclusive del mismo Dios. Mi fe ha crecido más cuando dudo de Dios que cuando no dudo de Él. No sé si me explico. Totalmente. Y a lo mejor me estoy viendo Totalmente. muy hereje con lo que estoy diciendo, No, 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 no. pero yo cuando he dudado de Dios, mi fe se ha fortalecido porque empiezo a ver cosas de Dios que no había visto antes, ¿no? Entonces... Mira, uno de los procesos más difíciles de los discípulos no fue ni antes ni después de lo que de lo que voy a mencionar. Porque antes, pues el proceso de andar con Jesús, de que te persiguieron, y luego después de Jesús, pues bueno, de que hay que ir a predicar. Yo creo que uno de los momentos o uno de los procesos más terribles fue en esos días donde Jesús estaba en la tumba. Creo que eso fue como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Realmente era un líder auténtico? ¿No lo era? ¿O porque en los momentos de los procesos es donde las voces que te hablaron en tu camino son las voces que llegan en los momentos de más difíciles procesos? Entonces esas voces dicen, hey, hace tiempo te dije, hazme caso, regresa. Pero vemos en esa historia a un Tomás que vamos a enfocarnos en él, que el proceso más difícil para Tomás era ese, decir, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué hago aquí encerrado con estos? Entonces él se va al Oxxo, va al Oxxo a, no sé, por un café andati, pues, cuando ya no hay más que hacer, ¿no? Andamos, quién sabe, andamos en una carretera que íbamos a predicar. Sí, entonces me dice alguien, oye, Gus, perdóname, pero en el camino no hay Starbucks. Digo, no, le digo, pues si yo no soy agente de Starbucks, digo, el que sea. Y me dice, es que creo que nomás hay un Oxxo. Digo, órale, no hay bronca. Que sea cafeína. Entonces, cuando él regresa, le dicen, Jesús estuvo aquí. Y él dice, fíjate, porque muchos agarramos esta historia como el malo, el infeliz. Él no dudó de Jesús, él dudó de sus amigos. Okay. Porque él dice, hasta que yo lo vea voy a creer. Y hasta que meta mi dedo en el costado. La expresión le costó que durante 2000 años los pastores y los predicadores nos lo acabáramos y lo hiciéramos trizas hasta la fecha, ¿eh? Pero qué honestidad. Yo siento que en los procesos necesitamos honestidad de cómo nos sentimos. Sí, completamente. No le escondas nada, mucho menos a tu gente cercana, a tu familia. Yo sé que a veces lo hacemos para que ellos no sufran, pero qué rico es poder sanar juntos, ¿no? Y él fue honesto, él dijo, yo hasta que lo vea, hasta que meta. Y Jesús, mira, que me llama la atención cuando dices, espero, suena medio hereje. No es nada de herejía, es la naturaleza de la vida, y tanto así
que Jesús tiene que sacar una cita extra. Me imagino que el padre le dice, ¿qué onda? Vamos a ejemplificarlo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Ya lo resolviste? ¿Ya te les apareciste? ¿Ya quedó todo bien? Y Jesús, ¿sabes qué? Tengo que volver otra vez. ¿Cómo? Es que el Tomás andaba en el Oxxo y va a estar medio descuadrado esto, entonces tengo que ir. Aquellos ya creyeron, se quedaron con la boca abierta, pero no estaba Tomás. Y nada más para que veas qué tanto le interesa a Jesús nuestras dudas en medio de los procesos, que él viene a hacer visitas particulares y regresa con Tomás, y Tomás tiene la experiencia de su vida. Y sí, Jesús le dice, ¿qué onda? Pero les hubieras creído, como, no sé si fue como en el momento que a lo mejor está haciendo mucho calor, el camello se descompuso el aire acondicionado y Jesús llegó así como de malas, no así de, tuve que venir nada más contigo. Y no les creíste, tienes que creer, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y ahí nos deja claro Jesús una enseñanza. Y siempre digo esto, imagínate a Jesús que de pronto se va y vienen a decirle a Tomás, qué regañada te dieron. Pero Tomás volteará y decir, sí, pero ustedes no saben lo que significa, claro, o nunca van a sentir meter su dedo en su gusano. Entonces, te pueden criticar, te pueden decir de todo, nunca ocultes tus procesos, no los ocultes. Digo, no los tienes que andar publicando, pero... Sí, claro. No, la falta de cultura en cuanto a los procesos nos hace ser quienes no somos. Como que nos da vergüenza, ¿no? Es ahora como el COVID, como que al que le da COVID le da vergüenza, como que pecaste, fallaste, sí. no te echaste bien antibacterial o qué pasó, ¿no? A veces estás en un círculo de amigos, oye, ya te dio a ti, y sí, no, sí. Bueno, sí, pero no tan agresivo, o sea, es como que nos da vergüenza, ¿no? Como si te fueras a contagiar después de 3 meses de que lo tuviste, ¿no? Todavía. Entonces. Exactamente. Pero yo amo los procesos que vienen de parte de Dios, ¿no? No los que yo me provoco, porque esos también hay que pasarlos y hay que salir adelante, ¿no? Cuando la regamos, cuando tomamos decisiones que no salen bien, como esto que te digo, volteo y digo, yo no tendría que estar en este proceso. Neta, lo amo por lo que me ha enseñado. Pero lo odio porque no debió ser. Claro. No debió ser, porque no sé si me faltó más oración, me faltó ser más cauteloso o me faltó ser más claro con la gente que me asocié. No sé, pero al final los procesos dejan de ti. Mi papá no es pastor ni predicador ni nada. Mi papá ama a Dios y punto. Y mi papá me dice, qué increíble que lo que te ha pasado te pasó a tus 40, dice. La madurez que tú has adquirido es una madurez que se da naturalmente de los 60 en adelante. Dice, pero te han pasado cosas tan gruesas en tu vida que a tus 40 te graduaste. Yo así como que, digo, de eso. Ya después vendrán otras maestrías, ¿no? Pero entonces los procesos no podemos ni siquiera esquivarlos. Sí. Hay que entrarle, hombre. Hay que entrar, son necesarios para el crecimiento de nosotros, necesarios. Para ir terminando, Gustavo, 3 formas en las que nos podemos comunicar a nosotros mismos o comunicarnos mejor de una manera más efectiva. Tanto en finanzas, poniendo la parte de a lo mejor con parejas o sabes que yo mismo tengo que empezar a comunicarme otra cosa, ¿sí? Para empezar a cambiar, pero en un aspecto muy general. Yo amo comunicar, digo, me gusta escribir libros, me gusta pastorear, me gusta hacer iglesia, la cantidad de cosas que Dios nos ha permitido hacer, nos gusta hacer televisión, pero comunicar no me lo quites, es como, quítame lo que sea, pero esto no, porque yo siempre he creído que la comunicación es una de las cosas más maravillosas que pueda haber, ¿no? Desde el principio. Yo juego mucho con la imaginación de esa primer comunicación que tuvo Dios con Adán, ¿no? Esa manera en la que Dios se dirige a él, esas primeras palabras, ¿no? Y sobre eso me llama poderosísimamente la atención como lo primero que hace Dios con Adán, número 1, es darle identidad.
es decirle quién eres. Ok. Después que le dio identidad, le dio autoridad, le dijo pon los nombres, pon nombres. Oye, que aquel se puede llamar León, se puede llamar León. Oye, que este se puede llamar suegra, no, bueno, se llama víbora y le pone víbora. Oye, que este se puede llamar. Correcto. Pero primero le da la identidad, después le da la autoridad y después le dice qué hacer, ¿no? Cuando le dice todo esto es tuyo, disfrútalo. Y esas tres palabras ahí me gustan mucho. Cuando yo comunico, me gusta que la gente tenga esa identidad. Por ejemplo, si lo aplicamos en el mundo del matrimonio, imagínate estarle dando identidad a tu esposa todos los días, diciéndole quién es. Tú eres hermosa, tú eres una gran mujer. Ay, que esa lonjita está maravillosa y si te salió es porque ahí te queda un tatuaje súper bonito y es como que es neta, o sea, Ajá. yo siempre he dicho, aún con los hijos, las redes sociales están pisoteando la identidad de nuestros hijos y les están dando una manera de que cómo tiene que ser su cuerpo. Hay que contrarrestarlo como papás en la comunicación, ¿no? Entonces es siempre estar entregándole a la gente identidad, identidad, identidad. Por ejemplo, yo estoy aquí en comunicación contigo, no es por animarte, pero yo te veo y en mi manera de comunicar, yo necesito darte identidad y decirte, Carlos, yo te veo como un escritor, yo te veo como una voz que está preparada, una voz que va a llegar a gente. No lo hago por hacer. Ahorita más me pides tres y me quedo con esas tres. Pero ni siquiera tienes que pensar en qué quiero decirle hoy a la gente, es tu naturalidad de comunicar, de que siempre estén en ti palabras. Hermano, nuestros labios, ahí están en nuestras palabras la vida y la muerte. La Biblia, imagínate qué tan increíble es cómo nos comunicamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros amigos, ¿no? Con la gente que estás conociendo. A mí no me importa si los conozco o no, sea mujer o sea hombre, siempre me gusta en un mostrador de aeropuerto, en un restaurante, donde yo esté, dejarle a alguien una sonrisa y dejarle a alguien identidad y dejarle a alguien autoridad. A veces vamos en un avión y no, es que alguien te cuenta tus problemas, ¿no? Oye, tú tienes autoridad para agarrar esos problemas y pisotearlos y levantar. Y es increíble cómo en 50 minutos de vuelo alguien puede bajar tan empoderado. Sí. Voy a usar esta palabra, casi no la uso, pero me gusta usarla de vez en cuando y que baja y dice, oye, mis problemas neta están resueltos, porque los problemas juegan mucho en el terreno de la mente. Entonces, yo siempre he creído que nuestra manera de comunicar tiene que estar regalándole a la gente identidad, estarle regalando autoridad, decir, es que es tu vida, te pertenece, tu vida te pertenece, ¿no? Si entramos un poquito al machismo y vamos a sacarnos con el machismo de la iglesia, con el de la iglesia, ni siquiera tenemos que salirnos. Sí. Es como que la mujer cae en la congregación y tú me perteneces y tú eres mi ayuda. A veces interpretamos tan literal ciertas líneas de la Biblia que nos han destruido, tan literal. Tú eres mi ayuda. Fuera de contexto, ¿no? Yo volteo y de 12 cosas importantes que se hacen en esta casa, que es tu casa, de 12 cosas, de verdad, yo tendría que decir, yo soy la ayuda de Lili. En serio, Sí. Yo hago 2 y ella hace 10. O sea, yo soy la ayuda de Lili. Entonces, qué importante, te vuelvo a repetir, es estarle regalando a la gente identidad, estarle entregando autoridad y estarles impulsando a eso, estarles impulsando tienes que disfrutar lo que haces, disfruta lo que estás haciendo, disfruta cómo lo estás haciendo. No sé, creo que es importante. Y ya entrando en materia técnica de lo que es comunicación, yo siempre me ha gustado dejar tres consejos. Me hablas de 3: lenguaje. No importa cuánto sabes, si no estás usando el lenguaje para darlo a conocer, ¿correcto? No sirve. No sirve que la gente diga, wow, cuánto sabe, pero yo no sé nada. Salí sin saber nada. Él sabe mucho, pero yo salí sin saber nada. Y qué diferente es que alguien puede decir, oye, al principio hace muchos años, cuando comencé esta carrera, era como cuando escuchaba, oye,
sencillo pero práctico. Y era como una ofensa, era como, no he logrado todavía ser esa persona. Ahora no, ahora me doy cuenta que necesitamos sonar para la gente prácticos. Y ahí hay personas, te vuelvo a repetir, qué rico que digan, tal vez fue sencillo y práctico, pero salí de este cuarto, salí de este auditorio aprendiendo mucho. Entonces, el lenguaje es clave cuando nosotros queremos comunicar. Otra cosa, siempre comunicar en el contexto que estamos viviendo. Yo voy a citar algo que muchos hacen que se rompan las vestiduras, pero es un ejemplo. Mi bandera no puede ser lo que dijo Spurgeon, porque Spurgeon no está aquí. Claro. Spurgeon no sabe que estamos ante una generación de cristal, no sabe que estamos en una guerra de sexos ahora. Entonces, yo escribo y quisiera que mis libros fueran citados en un futuro, aunque yo te soy honesto, yo escribo mucho para el momento, ¿no? De hecho, en uno de mis libros digo, estos son como los lentes de Tom Cruise, ¿no? Cuando le dan la misión y que en 10 segundos se auto va a destruir. Tú agarras, es más, y lo digo en mi libro de Actualízate, le digo, si terminaste de leer este libro, tíralo si quieres, no te va a servir en un futuro. Es como, ¿qué está pasando hoy? Necesitamos comunicar en contexto, necesitamos agarrar el ejemplo de lo que está pasando hoy, necesitamos... si estás comunicando y quieres ser ameno y quieres que alguien se ría, pues bueno, mete un chiste de Camilo y Eva Luna y de Ropa Cara y de Maluma, porque... Claro, ya está un TikTok. Ya está un TikTok, sí. Yo lo hice, pero lo abandoné al siguiente día cuando me di cuenta que necesito mucho tiempo ahí para estar ahí. Sí. Y entonces siempre hablo de que la gente, nosotros tenemos el mensaje más poderoso en nuestros labios, pero tenemos que abrir los oídos de las personas. Entonces siempre digo el lenguaje, el contexto en el que estás hablando y por dejarte un tercer consejo en cuanto a comunicación, no uses la misma llave para abrir la audiencia o el candado. Hay diferentes llaves. Necesitamos los comunicadores utilizar. Hay algunas llaves con las que nos vamos a sentir más cómodos, sin duda alguna. Pero esa llave a veces no va a abrir. Yo siempre he pensado que cuando decimos, esa gente me fue muy mal, porque esa gente no se rió o parecía que estaba como muerta. No. Tenemos que ser responsables como comunicadores y decir, claro, usamos la llave incorrecta. Entonces, sí es importante. Ahora, imagínate usar estas llaves o usar estos puntos que te estoy hablando en el mundo de las finanzas, pues creo que eso va a abrir mucho el terreno para que una nueva generación... Hoy escuchas finanzas y dices, no, gracias, no quiero ahorrar, ¿no? Lo decíamos, ¿no? Exacto. No, gracias, no tengo que ahorrar. Es que finanzas no es ahorra. No vamos a ahorrar, exacto. Es romper toda una cultura, pero ¿cómo se lo vamos a comunicar a estas generaciones nuevas? Entonces sí tiene que ver mucho esa comunicación, enseñarles a nuestras generaciones procesos. Ojalá Dios nos dé la gracia, de verdad, de enseñarle a nuestras generaciones procesos. ¿Sabes por qué? Porque pues hoy vemos que una niña de 7 años tiene 1 millón de seguidores, hermano. Y ya está ganando dinero sin salir de su casa. Entonces nuestros hijos es como, ¿y yo por qué no? Exacto. ¿Cómo te explico, no? Sí, eso es algo interesante. Y yo lo estoy viendo, tengo una niña de 4 años, ya en ella, desde los 4 años. Claro, lo estás viendo en casa. Sí. Disney Channel, para la generación de mis hijas en su niñez, Disney Channel las frustraron, ¿verdad? A los 14 años decían, no somos nadie. ¿Por qué? Sí. Porque ya las niñas de 14 años ya eran súper famosas y ya salían en series. Entonces, hay que aprender, fíjate qué cosa, hay que aprender cómo enseñarles procesos a nuestras generaciones. Yo a ti te felicito por sentir esta carga dentro de la iglesia, porque pues todos pensamos que debemos de ser evangelistas y andar por ahí gritando Cristo vive, pero me da mucho gusto que haya personas como tú que estén preocupadas por una generación nueva que necesita aprender este tema de finanzas. No sé si en el camino te has encontrado o te vas a encontrar de pronto personas que te dicen ocupa tu tiempo en otra cosa o tal vez tú no vas a tener
a lo mejor la apertura del evangelista de milagros, ¿no? Correcto. Siempre yo lo he dicho, Así el es. predicador de milagros todo lo quieren tener. Y ojalá que gente o pastores o tengan a Carlos en sus iglesias Ajá, y gracias. estén interesados en, necesito que le hables a mi generación de finanzas, porque también los pastores limitamos la palabra finanzas, diezmos y ofrendas. No, ese es el resultado No, sí, claro, exacto. de cambiar una cultura. ¿Quieres que te ofrenden y diezmes? Enséñale a producir dinero, enséñale Exacto. prioridades, enséñale cultura, qué sé yo. Exacto. Viene por ahí. Pues Gustavo, híjole, te agradezco muchísimo por este tiempo. La verdad es que creo que tanto lo que hablamos de procesos como esta parte de la comunicación es fundamental para esta generación. Yo tengo mucho que aprender. Yo soy muy aburrido en cámara y he tratado de cambiar, No. de regresar a mis 20 y ser ese chavo ahí Sí, pero bueno, sí. he aprendido esa parte, estoy aprendiendo, estoy regresando a ciertas cosas, y te agradezco mucho ese tiempo, porque creo que va a ser No, esto que acabas de decir es bien importante y quiero dejarte esto en tu corazón. No confundamos personalidad con dinámica. La dinámica Ajá. las podemos usar, pero tú tienes una personalidad tuya, única, está chido. Yo ahorita me siento interesante estar así con un nerd, ¿no? Digo, oh, qué interesante. No, pero Pues Gustavo, gracias por tus palabras, gracias por lo que me dijiste y pues bueno, agradecerte otra vez este tiempo y si quieres vamos a cerrar con una pregunta ya que me la respondes en 1 minuto, 2 o menos, cuando tú quieras. tú dale, aquí estamos. Pero imaginemos que tenemos que ya pasó la pandemia, entonces lo que sea puede pasar de aquí en adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Sí, de señor. repente el Sí, señor. internet se cae y ya no hay ni tus libros, ya no hay tus videos, ya no hay tus redes sociales, ya no hay forma de comunicar a través de medios digitales, ni televisión, ni nada. Sin embargo, te dan 5 minutos en la Arena Monterrey, 5 minutos en el Telmex de Guadalajara, 5 minutos en no me acuerdo cómo se llama la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México, En la cinco Arena minutos Ciudad de en el Minute México. Maid de Houston. ¿Qué dices esos 5 minutos? Te va a sorprender mi respuesta, pero yo les hablaría a esta generación sobre retornar a Dios, Ok. hermano. Necesitamos retornar a Dios. Ayer me preguntaban, un amigo, tomamos café y me decía, Gustavo, ¿cuál es la estrategia para esta nueva generación? Y les decía, hablarles el evangelio puro. No que antes no lo hayamos hablado, pero siempre le rodeábamos, ¿estás de acuerdo? Porque queríamos Sí. llegar con estrategia. Hoy, mira, voy a decir algo muy fuerte. Ya nos dimos cuenta que la iglesia no puede competir contra el mundo. La Ujú. iglesia nunca va a ser un espectáculo mejor que el Super Bowl. Correcto. No va a haber un cantante hablando en show mejor que Michael Jackson. Ujú. No vamos a poder hacer una plataforma. O sea, estoy siendo muy realista, No, y si completamente. alguien se enoja, me da gusto para que diga, yo sí lo puedo hacer. Pero ¿sabes con qué no puede competir el mundo con nosotros? En predicar las buenas nuevas del Evangelio y que lo que nosotros decimos realmente cambia vidas. Ujú. Yo usaría esos 5 minutos para pararme y decirle a una generación, necesitas retornar a Jesús, necesitas regresar a lo básico, necesitas regresar a la casa del Padre, necesitas resolver tu eternidad y tu espiritualidad, y lo haría de la forma más divertida, disfrutando esos 5 minutos en cada lugar. Y te digo algo, es una muy buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque hay grandes hombres de Dios que hicieron grandes cosas y no había estas herramientas. Sí, correcto. Entonces, no seamos esclavos de esto. Que esto sea esclavo de nosotros, ¿no? Ujú. No al revés. Que esta sea la herramienta nuestra, pero me voy a quedar pensando mucho en esa pregunta. Te agradezco por esa pregunta. No, gracias a ti, al revés. Déjanos tus redes, digo, ya muchos te conocen, @Falconi, creo que por todos lados estás así. Traes Y el proyecto arroba Falconi. traes el proyecto del Bar Iglesia, que yo me sorprendí porque significa algo el Bar Iglesia, no sé si quieras decirlo. Sí. Bondad, amor y reconciliación. Y nos reuníamos en un bar antes de la pandemia. Está muy chido. Ahí Venga, métanse www.elbariglesia.com para que sepan más de eso. Mis redes, como tú dices, @Falconi en Instagram, en
Facebook, Gustavo Falcón Y en redes sociales. Yo sé que no es mercadológicamente lo mejor que uno se llama de otro, pero bueno, así quedaron. Carlos, gracias. Te felicito por esto y gracias por la invitación. Me siento honrado. No, igualmente. Muchísimas gracias. Me despido y gracias a todos por vernos o escucharnos. Hasta luego. Chao.